esta es la socialización de los resultados finales en la fase 5. Los integrantes del grupo son Stephanie Albarracín, Ferney Comezáquira, Diego Rodríguez y mi persona Cristian Cardona. Para la identificación del escenario tenemos un horno activado por un interruptor a determinada cantidad de tiempo y alimentado por una batería de 10 voltios. Acá tenemos las especificaciones que tiene el horno, ¿verdad? ¿Sigue? Haciendo uso del análisis interactivo en Proteus, tomamos la respuesta en frecuencia, digamos, la respuesta que nos da el horno. Como podemos ver, estabiliza cierta cantidad de tiempo después de cerrar el interruptor a determinada cantidad de tiempo, que sería nuestro tiempo muerto, ¿verdad? ¿Sigue? Acá tenemos los análisis matemáticos, obtenemos nuestra KP, que es la ganancia, a partir de los valores iniciales y finales, tanto de la temperatura como de la tensión que alimenta el horno. También tenemos nuestro TAO y nuestro tiempo muerto, que es el que se demora en cerrar el interruptor. Y finalmente obtenemos nuestra función de transferencia, que es la que tenemos acá en la parte inferior de la pantalla. ¿Sigue? Después de obtener nuestra función de transferencia, hacemos un código para simular nuestro sistema en MATLAB. En MATLAB especificamos, digamos, la amplitud de la fuente de alimentación, que sería 10, y los 27 grados centígrados, que es la temperatura inicial o la temperatura ambiente. ¿Sigue? Acá obtenemos la gráfica de MATLAB. Como podemos ver, es prácticamente igual a la que obtuvimos en Proteus, con el valor final de 848 y la amplitud de 27 grados centígrados iniciales, con un tiempo de 10.6 segundos, que es nuestro tiempo muerto. ¿Sigue? Acá en MATLAB también podemos validar los diferentes tiempos, que es el tiempo de subida, el tiempo muerto, el tiempo de estabilización. A continuación ya los validamos mejor. ¿Sigue? Primero hacemos el análisis de estabilidad de manera analítica, de manera matemática, multiplicamos por el escalón unitario, que es 10 sobre S, para obtener el valor de T, que es 12.9, ¿verdad? También obtenemos T sub S como 4 veces ese tiempo, ¿sigue? Que es 51.6 segundos, el TD, el TR, que es 29.8 segundos, el TD es 10.8 segundos y el TS, que es 38.7, ¿sigue? Lo que hacemos es comparar estos valores que obtuvimos de manera analítica con los valores obtenidos en MATLAB, que nos deja ver fácilmente en la gráfica. ¿Sigue? Acá en este cuadro podemos ver el comparativo de los valores obtenidos en MATLAB y los valores obtenidos de manera analítica, con la gráfica en Proteus y pues con los valores iniciales y finales de la temperatura y la tensión, ¿cierto? Como podemos ver, es muy parecido, el porcentaje de error nos da muy pequeño, por lo cual pues es aceptable. Muchas gracias. Bueno, ahora procedemos con el diseño del controlador. Para este trabajo se desarrollaron 3 tipos. El primero es el filtro digital. Entonces lo que hacemos es tomar la ecuación que hallamos inicialmente de la planta, la pasamos en función del tiempo y después de eso procedemos a ingresar la ecuación en MATLAB para obtener la gráfica del sistema. Siguiente. Procedemos a organizar los coeficientes de potencias crecientes de Z. Lo que hacemos es dividir el numerador y el denominador por Z y con esto obtenemos el numerador y el denominador que vamos a utilizar para la implementación de los filtros. Entonces en MATLAB colocamos como tal los datos y obtenemos una gráfica de salida que nos muestra el tiempo que el sistema tarda en estabilizarse. Siguiente filtro que utilizamos es el método de lugares geométricos de las raíces. Lo que consiste es en hallar los polos y verificar si el sistema es o no es estable. Entonces, el primero que hallamos es en un sistema de control de lazo abierto,
¿sí? Procedemos a ingresar en MATLAB estos datos que ya obtuvimos anteriormente y verificamos que el polo se encuentra dentro del círculo unitario, lo que nos quiere decir que el sistema en este momento es estable. El segundo, lo que hacemos es integrar el feedback o la retroalimentación para convertir nuestro sistema en un lazo de control cerrado. ¿Sí? Hacemos el mismo proceso que con el anterior y verificamos que el polo se encuentre dentro del círculo unitario. En este caso, la respuesta del escalón unitario, podemos observar en la gráfica que a los 17 segundos la amplitud se estabiliza en 0.2, lo que nos da pues un tiempo demorado, pero es una respuesta aceptable. Y por último, procedemos como tal al diseño del controlador PID. Entonces lo que hacemos es obtener el tiempo de retardo y el tiempo de subida del sistema. Con ello encontramos los valores que necesitamos para el PID, que es el proporcional, el integral y el derivativo. Estos los hallamos por el método de Zingler-Nichols. ¿Listo? Después de obtener estos datos, lo que hacemos es la implementación en MATLAB, en Simulink. Entonces tengo mi escalón unitario de 10 voltios, el cual entra, pasa por el PID que ya configuramos los valores que encontramos. Aquí tengo la ecuación del sistema. Y por último le agrego una condición inicial que son los 27 grados Celsius en los que el sistema inicia. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es ingresar esos datos que hallamos matemáticamente en el PID y decirle a MATLAB que nos muestre el resultado de la gráfica. Entonces, como podemos verificar en esta gráfica, nuestro sistema es inestable, por ende tenemos que hacer una reestructuración, la cual la implementamos con el método Turner. Entonces, lo que él nos pide inicialmente es generar una gráfica similar o idéntica a la gráfica del comportamiento de nuestro sistema inicial, y después de ello le damos que nos calcule los valores que se necesitarían para obtener esta respuesta. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Listo, entonces ya aquí MATLAB nos da unos valores que nos recomienda utilizar para el tema proporcional integral derivativo. Reconfiguramos nuestro PID y podemos observar que nuestra salida se está estabilizando en menor tiempo que los filtros anteriores. ¿Listo? Listo, entonces continuamos con la implementación del controlador. En la implementación del controlador, entonces utilizaremos un modelo PIC16F877A en el software Proteus. Por favor, continuamos. Listo, para esa implementación del controlador, entonces requerimos un conversor análogo digital para ingresar el voltaje entregado por el sensor T y por el calentador. Entonces, dado ese dicho terminal, entonces entregamos 1 voltio, entonces la señal, utilizamos un divisor de voltaje para adecuar la señal al sensor, entonces por el cual en este caso tenemos acá un ejemplo, un divisor de voltaje factor 100, es decir, una temperatura de 100 grados centígrados, 100 voltios, entonces el conversor recibirá 1 voltio, ¿sí? Entonces mediante esta señal PWM, entonces generamos el controlador. Bueno, utilizaremos el software PC Compiler para poder realizar el código fuente para la implementación del microcontrolador. Calculábamos, bueno, en los cálculos anteriores, para el cálculo del periodo de muestreo, entonces tenemos la siguiente fórmula. Tenemos L, que es el retardo del sistema, y T, que es la constante de tiempo, ¿sí? Luego encontramos el valor, lo que es la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, que lo tenemos acá ya en las fórmulas, que este es el resultado. Continuamos. Luego realizamos la parametrización, entonces con el valor, el resultado que nos da KP, que es el A, el B y el C, entonces con ese resultado entonces podemos implementar, listo. Acá realizamos el código fuente, y entonces para la descarga del microcontrolador, entonces este código fuente, entonces ingresamos los valores, según los valores que nos dieron en los resultados, ¿sí? Para poder implementar el controlador. Continuamos, por favor.
Entonces acá generamos en el PIC compiler el archivo .exe, entonces lo compilamos acá en el software Proteus para poder realizar la implementación. Continuamos, por favor. Entonces, teniendo acá la simulación, sí, entonces en Proteus, entonces podemos determinar el comportamiento del sistema. Sí, ya tenemos acá compilado el archivo en el microcontrolador mediante este transistor MOSFET, y bueno, y entonces generamos las perturbaciones mediante este switch que pues a continuación el compañero nos va a explicar. Gracias. En esta parte vamos a ver el comportamiento ante diferentes perturbaciones de la gráfica, en donde podemos evidenciar que en ciertas partes de la gráfica se realizó la ampliación de la generación. Bueno, acá tenemos el tiempo a 50 donde se ven las perturbaciones, y ya después del minuto de los 1:40 ya vemos que el sistema se estabiliza. En conclusión, tenemos la implementación de un lenguaje de programación de alto nivel. En este caso, un compilador facilita ampliamente la programación y el esquema de controlador sobre dispositivos microcontrolados. Este lenguaje permite fácilmente adicionar periféricos de ingreso de datos y supervisión de variables, así como adicionar teclados y LCDs. La tarea fundamental para el diseño de un controlador PID está en la obtención de los parámetros del sistema que desea controlar. Una vez calculadas estas constantes, el valor de la constante del controlador PID, por supuesto, respectivo valor del periodo de muestreo, el cual está en términos solamente de un retardo. Bueno, con esto damos fin a la actividad.